En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestros temas. Vamos a seguir viendo el tema de las postrimerías, pero ahora desde la perspectiva del catecismo de la Iglesia y referente al juicio particular, que ya vimos algo. El numeral 1021 nos dice lo siguiente: que la muerte pone fin a la vida del hombre como un tiempo abierto a la aceptación o bien al rechazo de la gracia divina manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versos 9 y 10. Y bueno, el Nuevo Testamento nos habla del juicio principalmente en esa perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, lo cual también ya habíamos hablado un poco, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencias de nuestras obras que hayamos realizado en esta vida, y claro, a la luz de la fe. Y como dijéramos, una iluminación bastante buena la tenemos en la parábola del pobre Lázaro, que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 22, que bueno, pues se los quiero leer para que lo tengamos un poquito presente, y se titula El rico Epulón y el pobre Lázaro. Hubo cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo, y tenía cada día espléndidos banquetes. Al mismo tiempo vivía un pobre llamado Lázaro, el cual, cubierto de llagas, yacía a la puerta del rico, deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, mas nadie se las daba, y los perros venían a lamerle sus llagas. Sucedió pues que murió dicho pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el infierno. Y cuando estaba en los tormentos, levantando los ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y exclamó diciendo: Padre mío Abraham, compadécete de mí y envíame a Lázaro para que, mojando la punta de su dedo en agua, me refresque la lengua, pues me abrazo en estas llamas. Respondióle Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, males. Y así, ahora es consolado, y tú atormentado. Además de que entre nosotros y vosotros está de por medio un abismo insondable, de suerte que los de aquí quisieran ir a vosotros, pero no pueden, ni tampoco de allá pueden pasar para acá. Ruégote pues, oh Padre, replicó el rico, que lo envíes a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, a fin de que los aperciba
y no les suceda a ellos el venir también a este lugar de tormentos. Replicóle Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. No basta eso, dijo el rico: oh padre Abraham, pero si alguno de los muertos fuere a ellos, harán penitencia. Respondióle Abraham: si a Moisés y a los profetas no les escuchan, aun cuando uno de los muertos resucite, tampoco le darán crédito. Palabra del Señor. Pues esta es una explicación muy amplia que nos da el Señor Jesús cuando nosotros no vivimos el Evangelio, cuando nosotros no amamos a los demás, cuando pues nos pasamos la vida sin importarnos el sufrimiento de los que nos rodean. Y bueno, pues este rico Epulón, él realizaba banquetes todos los días y al final de su existencia se encuentra inmediatamente después de su muerte, ese es el juicio particular, en el infierno. Y pues yo creo que no hay más que decir, ahí se entiende, ¿verdad? El pobre Lázaro, que fue una persona que sufrió, que padeció hambre, que padeció pobreza, que padeció la humillación, pero con aceptación, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces no aceptamos la pobreza, a veces no aceptamos la humillación, no aceptamos la enfermedad, y hay quienes desgraciadamente llegan hasta renegar de Dios. Y pues en esos casos, no sé, pero no quiero afirmar tampoco, ¿verdad?, que lleguen o no lleguen al cielo, pero son otras situaciones que cambian mucho la perspectiva de lo que el Señor Jesús aquí nos enseña. También otro momento en la existencia del Señor Jesús en su caminar fue ese otro momento más bien que tuvo el Señor en la cruz, cuando pues el Señor, podríamos decir que le obsequió al buen ladrón el cielo. Eso también está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43. Ese ya el otro día ya lo explicamos un poco. Y así como ese, pues hay varios textos en el Nuevo Testamento. Podríamos mencionar la segunda de Corintios, capítulo 5, verso 8, la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 23, y la carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 27. Y bueno, pues hay varios más que nos hablan de ese momento último podríamos decir, del destino del alma, ¿no? Y que pues puede ser diferente para unos y para otros, dependiendo de cómo hayamos vivido. Y yo se los he explicado, ¿no?, de una manera, pues así fácil para entenderla. ¿Cómo tenemos que vivir? Pues haciendo el bien, como se pasó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él se pasó la vida haciendo el bien a todos. Por allá hay un santo que nos dice, él encierra esto pues yo diría prácticamente en dos palabras, ¿no? Él dice que esta vida o amas o mueres, mejor, definitivamente. Si vas como dijéramos, a pasarte esta vida, muchos años o pocos, los que sean, ¿verdad?, que sea amando, ama. Y si no, pues mejor muere, ¿no? Pues así de una manera muy llana lo explica, y esa es la realidad que nosotros nos debemos de aplicar. Bueno, luego el numeral 1022 nos dice que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal, esto es muy importante recalcarlo,
su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, ¿sí? O sea, el modelo, ¿quién es Cristo? ¿Sí? Y eso puede ser bien a través de una purificación, ¿verdad? Y eso pues se determinó en el Concilio de León, en el Segundo Concilio de León y también en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento, ¿no? Se hablaba en esos términos. O bien dice, para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo. Eso lo decía el Papa Juan XXII en el Concilio de León. Y también, pues tenemos varios concilios, ¿verdad?, que nos hablan de todo esto, que pues sería muy largo explicarlos. Nada más les quiero comentar algo que también ya les he dicho, pero que es muy importante que lo tengamos bien presente. Y es aquello que nos dejó escrito San Juan de la Cruz, ese gran santo español, ¿no?, que él nos va a decir que tengamos mucho cuidado en el cómo vivimos, ¿verdad? Cómo nos pasamos la vida, ¿no? Es que a veces, fíjense, nos descuidamos, ¿no? A veces hay días, ¿no?, que pues nos olvidamos de esto y eso es un error, fíjense. Tenemos que tener presente esto todos los días, a cada instante, a cada momento. Esto que dice San Juan de la Cruz. Que siempre recordemos que al final de nuestra existencia se nos va a poner un examen en el amor. Y de ahí se va a determinar nuestro destino final. Bueno, ahora pasamos a ver otro punto muy importante también, que ya algo comentamos, y es el cielo. El numeral 1023 nos dice que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es. Y bueno, aquí hay un pensamiento muy bonito del Papa Benedicto XII, que él la sacó en su Constitución Apostólica Benedictus Deus, que dice lo siguiente: definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo nuestro Señor, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. ¿Sí? Ojalá y lo entendamos. O sea, así en palabras llanas. ¿Sí? ¿Quiénes serán los que estarán inmediatamente en el cielo? Pues aquellos que hayan muerto en gracia de Dios. Aquellos que no hayan muerto en pecado, definitivamente, ni venial siquiera, ¿no? Porque si ya hay pecado venial, no serán condenados, pero irán a un lugar de purificación, que ahorita vamos a ver ese punto. Entonces tiene que ser, sí, morir en gracia plena, total. De ser posible, recibir la indulgencia plenaria. Y claro, morir en esa amistad con Dios para estar perfectamente purificados. Y de esa manera, ¿verdad?, pues estarán viendo a Dios cara a cara. Bueno, yo así entiendo lo que dice aquí este numeral.
Luego el numeral 1024 nos dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, con los ángeles y con todos los bienaventurados se llama cielo, ¿sí? Eso es lo que conocemos como cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de toda dicha. No hay más dicha, porque ya no la puede haber, ¿no? Eso es la máxima expresión, pudiéramos decir, de lo que es la comunión de vida, del amor pleno total, ¿sí? Pues estar con Dios, imagínense, estar con la Santísima Trinidad, pues qué otra cosa pudiéramos pedir. Luego el numeral 1025 nos dice que vivir en el cielo es estar con Cristo. También eso lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 3. También en la carta a los Filipenses, el apóstol lo menciona en el capítulo 1, verso 23, y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Los elegidos viven en él, aún más tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Y eso también está en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Y luego este gran santo también nos deja una verdad de fe. San Ambrosio nos dice, pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. Y allí está el reino. Y allí estaremos nosotros, ¿sí? Luego el numeral 1026 nos dice que por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él, ¿sí? Y podemos resumirlo nada más en dos ideas, así rápido. Es para todos aquellos que hemos creído y obedecido a nuestro Salvador, ¿sí? Esa es una. Y aquellos que hemos sido fieles y pues esa palabra creo que la entendemos, fieles a su voluntad. Por eso lo decimos en el Padre Nuestro, ¿sí? Yo creo que pues de esa manera podemos resumir ese numeral. Luego el numeral 1027 nos dice, este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. O sea, es un verdadero misterio, ¿no? A veces, pues nosotros tratamos, ¿verdad?, de vislumbrar un poco esto, ¿no? Pero es un misterio que va a ser develado el día que mueran, ¿no? Como el misterio del infierno también, que muchos desgraciadamente no creen, pero pues yo les digo, el día que mueran y estén en el infierno, pues entonces ya van a creer. Y también, pues podríamos decir lo mismo aquí, ¿verdad? A lo mejor hoy no tenemos una imagen clara de lo que es el cielo, pero con la ayuda de Dios y con esa entrega plena total de nosotros, pues un día estaremos en el cielo y entonces, pues la verdad,
vamos a disfrutar de lo que nunca nos imaginamos, ¿no? Y por eso de esa manera lo resume el apóstol, ¿no? Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, ¿no? Bueno, nos pasamos al numeral 1028. Nos dice, a causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica, ¿sí? Y fíjense aquí lo que nos dice San Cipriano de Cartago. Dice, ¿cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna, en compañía del Señor tu Dios, gozar en el reino de los cielos, en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzadas. O sea, es algo inimaginable de esa gran felicidad, esa gran dicha que tendremos aquellos que pues nos esmeremos. Yo sé que no es fácil, pero sí se puede. Recuerden que hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios no. Por eso yo he recalcado mucho eso. Tenemos que pedir todos los días la ayuda a Jesucristo el Señor, al Espíritu Santo y a Papá Dios. Que ellos nos ayuden, ¿verdad?, en ese caminar que a lo mejor hoy se nos dificulta mucho, ¿sí? Bueno, ahora el numeral 1029 nos dice, en la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él. Ellos reinarán por los siglos de los siglos. Pues esto es algo muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Imagínense la dicha de estar con los aventurados, pues vivir esa alegría que yo les he dicho también, que la podemos empezar a saborear desde esta vida, ¿no? Dios, de alguna manera que a veces no nos damos cuenta, pero lo decía también el padre Larrañaga, decía él que Dios siempre nos va dando caramelos en ese caminar de la vida, ¿no? ¿Sí? Cosas así sabrosas, hermosas, ¿verdad? Para, pues, endulzar a veces esos momentos difíciles que pues tenemos que pasar, que tenemos que soportar y que tenemos que aguantar. Recordemos esas palabras hermosas de Job, que a mí me gusta mucho como lo dice él, ¿no? Si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Y eso debería de ser una de las prácticas diarias. Bueno, ahora hablamos un poquito de lo que es la purificación final o lo que llamamos purgatorio. El numeral 1030 nos dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y bueno, eso lo podemos explicar con el siguiente ejemplo. Una persona por la cual sus familiares oran, a veces una mamá como ora por sus hijos, ¿no? Y es un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, ¿no? Una mamá que ora mucho, mucho por sus hijos y que a lo mejor uno de sus hijos llega a morir en un accidente, llega a morir de una manera por repentina, ¿no? Dios, fíjense, Dios, por esas oraciones de su mamá, Dios le da la oportunidad que en ese momento esa persona tenga un acto de contrición profunda. Inclusive en algunos casos se ha dado que todavía tienen la oportunidad de confesarse. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero llega un sacerdote y los confiesa. Bueno, esas personas pues ya no se condenan, aunque hayan sido pues pecadores, ¿no? Como todos lo somos, ¿no? Pero esas personas ya no se condenan
por esas oraciones de una mamá, por esas oraciones de un papá, por esas oraciones de alguien, ¿verdad? De una esposa, ¿sí? Pero esas personas entonces no pueden entrar directamente al cielo y son aquellas que necesitan una purificación. Fíjense, aquí en el numeral 1031 nos explica un poco más. Nos dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 15, y la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, se nos habla allí de un fuego purificador. Y fíjense lo que nos dice este gran santo San Gregorio Magno. Nos dice él, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Y bueno, tenemos muchas referencias sobre esto que sostienen, ¿verdad?, que le dan sustento a esta purificación de la cual aquí nos habla. Luego el numeral 1032 nos dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, lo cual ya hemos dicho, que es muy importante orar por nuestros fieles difuntos. Nos dice, de la que ya habla la Escritura. Por eso Judas Macabeo mandó hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado, ¿no? Y si alguien lo quiere leer, está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, verso 46. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular, pues el sacrificio de la Sagrada Eucaristía, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las obras de caridad, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de nuestros hermanos difuntos. De veras que esto, y aquí también nos falta mucho, ¿no? Nos falta más cultura de esto, ¿no? Podemos orar por nuestros hermanos difuntos, por las benditas ánimas del purgatorio, y no se imaginan ustedes la gran protección que nosotros recibimos de estas almas. Imagínense esas almas por las que nosotros hemos orado para que murieran en gracia, para que salieran del purgatorio. En el momento en que ellos llegan al cielo, ¿qué no harán por nosotros? Esos son los que nos van a salir a recibir cuando nosotros muéramos. Híjole, de veras, qué ciegos somos, ¿no? De veras, discúlpenme. Qué ciegos somos porque se nos olvida hacer oración por ellos. Y a veces nada más nos acordamos hasta el 2 de noviembre. Qué triste. Fíjense lo que nos dice San Juan Crisóstomo. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, está en el libro de Job, capítulo 1, verso 5, donde Job pide por sus hijos, después de que hacían sus fiestas y se emborrachaban y hacían, bueno, un montón de cosas, ¿no? Job los mandaba a traer, ¿no? Los mandaba a traer y los purificaba, y luego se iba a él y ofrecía holocaustos para el perdón de sus pecados. Fíjense, ya Job lo hacía, ¿no? Dice, ¿por qué habríamos nosotros de dudar
de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven a un cierto consuelo. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias, obras de caridad e indulgencias por todos nuestros hermanos difuntos. Y pues yo digo de una manera muy, muy especial por las benditas ánimas del purgatorio. ¿Eso quién lo dice? Pues este gran santo, San Juan Crisóstomo. Pues ojalá, ¿verdad? Y en lo sucesivo nos volvamos hombres de oración, hombres eucarísticos, ¿verdad? Mujeres eucarísticas, para que pues hagamos más oración por nuestros difuntos, ofrezcamos más indulgencias por nuestros hermanos que están en el purgatorio, para que ellos pronto gocen de esa presencia de Dios. Fíjense, a veces algo también donde cometemos, pues yo digo error, ¿no? Yo así digo que es, quién sabe, a lo mejor es equivocado, ¿no? Pero a veces hay quienes no piden por sus abuelos, por ejemplo, por sus antepasados. Imagínense cuántos abuelos, tatarabuelos y bueno, generaciones pasadas que pues pueden estar en el purgatorio, pueden estar en un lugar, ¿verdad?, donde todavía no lleguen al cielo y nosotros podemos hacer mucho por ellos. Recuerden que en el momento en que morimos, pasamos a esa eternidad. En esa eternidad ya no hay tiempo. En esa eternidad es un presente continuo. Porque a veces hay personas que yo he escuchado esos comentarios que dicen, pero es que mi papá o mi abuelo ya tiene como 200 años, como 100 años, como 50 años que murió. Pues ya, ¿para qué oro por él? No, ora por él, porque él está en un presente eterno, en un presente eterno. Y todas nuestras oraciones tienen un valor que no se imaginan de veras. Es como la Sagrada Eucaristía. Porque en la Sagrada Eucaristía el Señor, ya lo hemos explicado, porque el Señor se hace presente, porque Él es Dios, porque Él está en esa eternidad. Bueno, pues ojalá y esto que estamos viendo nos ayude a, pues, a orar más por nuestros difuntos, a orar más por aquellas personas. Imagínense ahorita los que están muriendo. Yo leía hace rato, veía las noticias, nos dicen, por ejemplo, que en estas últimas 24 horas, nomás aquí en nuestro país, tuvimos más de 1000 muertos. ¿Y cuántos más no hay a nivel mundial? ¿Quién está orando por ellos? ¿Cómo están muriendo sus hermanos? ¿Se arrepintieron? ¿Hubo alguien que hizo una oración por ellos? Pues ojalá. Pero nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo desde nuestro hogar, desde donde estemos. Podemos arrodillarnos. De preferencia, yo les digo, a las 3 de la mañana debemos de arrodillarnos a esa hora, ¿verdad? Y pedir por todos esos hermanos que están agonizando, que están muriendo, que están entregando cuenta de sus vidas. Pues ojalá y nos volvamos más hombres y mujeres de oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.